Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema a reflexionar en esta ocasión se titula Carencia de espiritualidad sacramental. Es un tema que a muchos no les va a gustar, pero que habla sobre una realidad existente hasta el día de hoy con respecto a lo que es nuestra fe. En nuestra iglesia, precisamente la católica, impera mucho lo que podríamos llamar el automatismo, por así decirlo, en una especie de robotismo en lo que respecta a los sacramentos. Como dije al principio, a muchos no les puede gustar y suena bastante duro el decir que somos algo así como autómatas en lo que respecta a los sacramentos. Es una de las conclusiones a las que se llega cuando se observan tantas vidas carentes de la espiritualidad, que los sacramentos bien recibidos comunican. Primero, hay que tomar en cuenta que los sacramentos tienen como base fundamental las Sagradas Escrituras y que la Iglesia, a través de la historia, les ha dado la importancia y la relevancia que esto implica con respecto a la fe. Pero se observa, y no es porque lo diga yo, sino porque usted también puede ser un observador de ello, de la carencia espiritual que hay en muchas personas y que lamentablemente se vuelven o actúan, más bien dicho, como autómatas, como un robot al que se le da una orden y simplemente la ejecuta, pero no sabe ni por qué, porque el robot no razona, el robot no piensa. El autómata, cuando se hacen las cosas automáticamente, también es sin esa experiencia, sin un sentimiento, sin una emoción. Y es que un sacramento bien recibido, tómelo usted en cuenta, también es algo que nos está comunicando y nos está comunicando una presencia. La presencia de Dios, la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo. Para ahondar un poquito más en esta situación, por ejemplo, a los niños se les lleva a bautizar en la inconsciencia. No quiero decir con esto que esté mal, porque si tomamos el bautismo actualmente como se realiza, es porque todos queremos, como padres de familia, que nuestros hijos sean insertados por medio del bautismo en la iglesia. Y esto no es nada nuevo, ya está escrito en el Antiguo Testamento cuando a los niños se les realizaba la circuncisión, si no mal recuerdo, a los 8 días de nacido. Era un estado de inconsciencia del niño. Él no sabía por qué se le iba a realizar esta circuncisión que significaba, por así decirlo, también un pacto de sangre. Simple y sencillamente porque los padres de familia querían que este niño se insertara dentro del pueblo de Dios, perteneciera al pueblo de Dios, y esa era la señal. Y el bautismo que se realiza hoy en día, que es un sacramento,
es exactamente lo mismo para que este niño o esta niña, siendo bebé que no tienen plena conciencia, sean insertados dentro del pueblo de Dios y por ende no estén contaminados por el pecado original. Así que la iglesia sigue, por lo tanto, esta sana costumbre de bautizar a los niños, pero con el entendido de que la familia cristiana se compromete a ayudar a crecer espiritualmente al niño hasta que llegue a su aceptación personal de Jesús. Y esa es una labor muy importante del padre y de la madre de familia. Muchas costumbres, llamémosle así, muchas tradiciones se han ido perdiendo con el paso del tiempo porque el padre y la madre no educan en la fe a los niños. No les leen las Sagradas Escrituras, no les hablan de Dios, no los llevan al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no les hablan del Espíritu Santo, simplemente cumplieron automáticamente con el rito del bautismo. Pero olvidaron el papel importante que juegan en la educación de la fe. Olvidaron lo importante que es el que el niño, conforme va creciendo, vaya llegando a un estado de conciencia acerca de quién es Jesús y por qué se le bautizó. Muchos no saben por qué les bautizaron. Simplemente les pueden dar una respuesta porque había que cumplir, porque había que hacerlo, porque es una costumbre, porque querían que fueran católicos, porque qué sé yo, pero no les dan ese crecimiento espiritual que es necesario para que el niño entienda quién es Jesús. Ciertamente al mismo Jesús lo llevaron al templo y le realizaron la circuncisión, ciertamente lo hicieron, pero los papás, en este caso José y María, lo iban educando en la fe. Tanto es así que cuando él se desapareció, se les perdió, dice la Sagrada Escritura, lo encontraron ¿en dónde? En el templo, queriendo él saber más. Y termina el pasaje bíblico diciendo, y el niño crecía en estatura y en sabiduría. Y eso es lo que deben de hacer los padres, llevar al crecimiento de la niña, del niño, en estatura, con una buena alimentación, con los cuidados necesarios, pero en sabiduría de las cosas de Dios también, y se preocupan por uno, pero dejan olvidado lo otro. ¿Y dónde llega este niño con un pleno conocimiento, de acuerdo a la educación recibida en el seno del hogar, acerca de las cosas de Dios? Pues llega ese pleno conocimiento y esa aceptación justamente en la confirmación. Porque ahí ya es un joven, ahí ya él tiene conciencia de lo que está aceptando. Lamentablemente, después del bautismo, pues se olvidó la preparación, se olvidó la enseñanza acerca de las cosas de Dios, y esto se queda muchas veces, por así decirlo también, en un propósito que no se cumple. Que el niño sea un cristiano, que el niño conozca la voluntad de Dios, y entonces pasa a formar parte de los automáticos, pasa a formar parte de los que tienen una carencia espiritual con respecto a los sacramentos. El mismo día del bautismo,
los papás y padrinos organizan una fiesta, pero una fiesta pagana, para emborracharse, para comer, para disfrutar, para bailar, para decir, oh, ya cumplí con esto que había que cumplir. Y es un buen pretexto para muchos el hacer esto. Es un buen pretexto. Miran la ocasión de congraciarse con el compadre, miran la ocasión de congraciarse con los padrinos del niño, incluso muchos hasta eligen con interés al que va a ser el padrino y no se preocupan del grado de espiritualidad que la persona tenga. Y aquí viene otro gran error también, porque muchos predicadores, catequistas, sacerdotes son llamados a ser padrinos del bebé, pero se comprometen con tantos que ya no les da tiempo para educarlos individualmente con respecto a la fe, que también es una tarea de los padrinos. Entonces se organizan sus fiestas a la manera del mundo, con milonas por aquí, licor por allá, y hoy ya no se sabe qué otros elementos nocivos entran en estas festividades. El asunto es que es el primer ejemplo que los llamados padrinos dan a sus ahijados y a los padres del niño, porque el padrino también está llamado a organizar la parranda, la fiesta, y hay que quedar bien con el ahijado, pero ese es, en muchos de los casos, es la única vez que se preocuparon del ahijado. Ahora, si es un familiar cercano, pues claro, va a tener un contacto más continuo con el ahijado, pero hasta ahí queda. Es más fácil invitarlo a un helado, es más fácil llevarlo al cine, es más fácil darle un gustito, regalándole algún juguetito, regalándole algún, ahora que está de moda, pues una tablet, un teléfono para que se entretenga el patojo, para que se divierta. ¿Y qué hay acerca de la educación en la fe? Que es lo más importante en el crecimiento del niño para que vaya conociendo quién es su creador. Ahí se quedó en el olvido. ¿Qué ejemplo de padrino? ¿Qué mala decisión de los papás que eligen a los padrinos por su posición económica, por su estatus social, o porque creen que ahí va a ir bien el ahijado? Haga usted un recuento, usted conocerá muchas personas que indudablemente los padrinos ya ni vistos ni oídos, y probablemente hasta usted lo experimente. En el bautismo, los papás y padrinos ante el sacerdote, porque hay un testigo que es el sacerdote, afirman que se comprometen a cuidar de la educación cristiana del niño con el ejemplo y con la palabra. Lo afirman. Pero como esta promesa ya se convirtió en un requisito, ya se convirtió en una manera de decir sí, porque si dicen no, pues no hay bautismo. Pero ahí se olvidó, las palabras se las lleva el viento y el compromiso lo hacen a un lado, olvidándose de lo que prometieron, que es la educación cristiana del niño o de la niña, con el ejemplo y con la palabra de Dios. Vaya usted a saber cuántos padrinos dan mal ejemplo, enseñan al ahijado a cosas mundanas, así de simple. Y los otros ni ejemplo dan,
porque ya no los volvieron a ver después de que se convirtieron en padrinos. Por eso mencioné lo de los sacerdotes, lo de los catequistas, lo de los predicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se comprometen a ser compadres de muchos y después mejor se escabullen porque tampoco pueden formar parte de. El elegir un padrino conlleva una gran responsabilidad y esa responsabilidad es dar buen ejemplo y al mismo tiempo educarlos también en la fe conjuntamente con los padres de familia. La verdad es que están prometiendo algo que se lo lleva el viento y muchas veces ni están casados por la iglesia. Otro craso error. Pero como me cae bien, como es mi amigazazo del alma, como es el familiar que más posibilidades tiene, y en esas familias no se cumple ni siquiera, pero ni siquiera con asistir a misa todos los domingos. Póngase usted a pensar, aunque usted no lo crea, hay parejas, y lo vuelvo a decir, aunque usted no lo crea, hay parejas que asistieron a misa el día que contrajeron matrimonio. Hay parejas que asistieron a misa el día que bautizaron al niño y de ahí no conocen cómo es el templo por dentro. Imagínense. Y entonces es cuando se preguntan qué clase de ciudadano se está formando que va con una, ¿cómo le dijera? Con una forma de pensar de los valores morales totalmente equivocados. Muchas de esas familias no merecen el nombre de cristianas porque allí abunda el adulterio, tanto físicamente como espiritualmente, el alcoholismo y muchas deficiencias espirituales que, si me pongo a contar y a enumerar, yo creo que consumiría una gran cantidad de tiempo. Entonces, póngase usted a pensar que dentro de la carencia espiritual sacramental, con lo primero que encontramos los padres de familia o que somos partícipes de, es en el sacramento del bautismo. Sin olvidar que este padre y esta madre probablemente hayan pasado por el sacramento del matrimonio y también lo hicieron casi que de la misma manera. Les surgía casarse, pero hasta ahí, y de ahí en adelante ya no va más. De ahí en adelante ya no va más. Entonces, ¿hasta dónde se le puede ayudar en esa manera al hijo para que se entregue a Dios y se manifieste en él el Espíritu Santo? Usted tiene la respuesta. Hago una aclaración. Estoy hablando de una manera general. No estoy señalando con el dedo a nadie, ¿ya? Porque probablemente usted que está escuchando sea una persona llena de fe, sea una persona que cumple no automáticamente, no robóticamente, sino en plena conciencia de lo que es un sacramento cuando se acerca a él. Lo bueno es que al sacramento del matrimonio se acerca una sola vez. Eso es lo bueno.
Al sacramento del bautismo probablemente 1, 2 o 3, dependiendo de los hijos que usted tenga o dependiendo de las veces que acepte ser un padrino o madrina, pero si en este caso usted acepta, tenga la plena conciencia también de que es su deber educar a ese niño en la fe, en compañía y en conjunto con los padres. Si usted cumple con esos requisitos, indudablemente que estará ayudando, indudablemente que hará que este ahijado o ahijada se entregue a Dios y se manifieste en él el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta solo en los que se entregan a Dios, solo los que conocen a Dios, solo los que hacen la voluntad del Padre. Y Jesús lo dijo claramente. Los años van pasando. El tiempo sigue, como se dice, su marcha, sin piedad, sin pedir permiso. El tiempo sigue y por lo tanto los años van pasando y llega el momento de la confirmación, a elegir otros nuevos padrinos. Vea usted cuántos jóvenes se resisten al sacramento de la confirmación. ¿Cuántos detestan ir a recibir las catequesis de preparación? Que hasta en eso hay una falencia y en eso somos culpables todos, incluso los que pertenecemos a movimientos como laicos que somos y que participamos y trabajamos dentro de la iglesia, que también mientras menos tiempo lleve la preparación, mucho que mejor. Hoy se da el caso que hasta hay charlas prematrimoniales, pero ultra express, de únicamente un par de horas. Hay charlas para bautismo de únicamente un día. Y hay charlas para confirmación exactamente igual. Que va a aprender la persona y cómo va a entender la persona lo que es un sacramento. Si algo le agradezco en lo personal al padre Miguel Ángel Girón, que en paz descanse, él decía, las catequesis de confirmación 1 año y que vengan los jóvenes todos los sábados, porque en ese entonces se hacía en día sábado. Y el que no cumpla con los requisitos no se puede confirmar, porque la confirmación es un sacramento. Y él sabía y entendía muy bien lo que es un sacramento. Pero lamentablemente muchos también se han dejado arrollar por la voluntad de los feligreses, que no tengo tiempo, que mi trabajo, que el niño no quiere, que yo no lo puedo obligar porque hay que respetarle sus derechos. Y esto se debe a que es la consecuencia de una falta de preparación en el seno del hogar, donde deberían de haber estado muy bien involucrados los padrinos de bautizo y los padres de familia. Entonces, ¿qué pensamos? Se supone que el joven ya debería estar preparado para ese paso que es de trascendencia en su vida. Y oh sorpresa, no es así, no se da así. Estos llegan con un desconocimiento total, que no se saben, pero ni el Padre Nuestro ni el Dios te salve María, por mencionar y poner de ejemplo algo. ¿Qué van a saber más de toda la historia de la salvación? ¿Qué van a saber acerca de la venida de Jesucristo y por qué se dio en ese tiempo? ¿Por qué Jesús se dice que es el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Y qué van a saber del Espíritu Santo? No saben absolutamente nada, pero no son ellos los culpables, sino los grandes culpables son los que están involucrados en el crecimiento espiritual del niño ahora joven.
y por lo tanto llega también con una carencia espiritual a este sacramento. Para reafirmar lo que estoy diciendo, esto se debe a que no ha existido un acompañamiento auténticamente cristiano en la familia, ya que se vive en una sociedad llamada cristiana. ¿Y por qué digo esto? Aquí voy a hacer un pequeño alto. En teoría, somos una sociedad cristiana. Si se hace, por ejemplo, una encuesta, un censo de cuántos cristianos hay en este país, vamos a encontrarnos con la alegría y nos vamos a encontrar con la gran sorpresa de que es el 98%, si usted quiere. Porque todos creemos en Cristo y por eso nos llamamos cristianos. Pero de ese porcentaje de llamados cristianos hay un porcentaje más o menos de un 59, un 58 o un 60% de católicos. Y a pesar de que somos una sociedad cristiana, ponga atención a esto y se va a ir de espaldas. Se vive y se actúa como una sociedad atea, quiere decir sin Dios. Y usted va a decir, momento, yo creo en Dios, pero su actitud, ¿cuál es? Bien lo dijo el Papa Juan Pablo II, no más divorcio entre fe y vida. Bien lo dijo el Papa, porque se dio cuenta de la situación. Yo me puedo hacer llamar cristiano, claro, porque ya fui bautizado, sí, soy cristiano, y mi actitud, y mi acción, y lo que ven los demás acerca de mí, entonces a pesar de, vive como que no tuviera a Dios en su vida. Y esa es la sociedad que estamos viendo nosotros actualmente. Esa es la sociedad. Nos preocupamos más por ciertas cuestiones de costumbre, por ciertas cuestiones de tradición, que crecer en espiritualidad. Y eso es lo que se le ha transmitido al joven. Y entonces el joven que llega a este sacramento y que no se le prepara adecuadamente, lleva unas costumbres tan mundanas que hasta da pena. Y lo que estoy diciendo no es mentira. El joven no ha llegado a la madurez necesaria para hacer su opción personal como cristiano. ¿Vuelvo a decir culpa de él? No. Nadie le gusta aceptar la culpa. A nadie. Nadie quiere sentirse culpable. Y va a buscar una excusa por aquí, otra excusa por allá. Y esto viene desde el principio de la creación, el no aceptar una culpa. La mujer que me diste, la serpiente que pusiste, pero entonces el menos culpable fue Eva, el menos culpable fue Adán, el menos culpable es el padrino, el menos culpable es papá y mamá, son los menos culpables, porque no los educan en la fe, los educan en otras cosas. Hoy los están educando en el feminismo, hoy los están educando con ideologías totalmente ajenas a lo que es la voluntad de Dios.
es lamentable. Y entonces el culpable no es el joven, porque es responsabilidad de los papás el enseñarles, el educarlos y el hacerlos crecer espiritualmente. Muchas de las confirmaciones masivas no son sino ritos vacíos en los que se procura cumplir con un requisito en vista de un certificado previo al matrimonio, o porque ya se pasó el tiempo y el joven debe de ser confirmado. ¿Qué representa entonces este sacramento para el joven? ¿Qué representa este sacramento para muchos? Un requisito, un rito carente de espiritualidad, carencia de espiritualidad. Y entonces, si yo no tengo la capacidad como papá y como mamá de educarlo en la fe, y como padrino de hacerme el desentendido y de educarlo en la fe, hay que poner aquí y hay que hacer aquí una observación. Si usted no se siente capacitado, ya no acepte ser padrino de nadie, por favor, porque va a ser más mal que bien. Y después el Señor le va a pedir cuentas al final de sus días. Si usted como papá y mamá no se siente capacitado, pues pida y abóquese al sacerdote. Antes, mucho antes, les voy a hablar así con escándalo, con sorpresa para muchos, en el siglo pasado. Si apenas del nuevo siglo, apenas llevamos 23 años, pero ya decimos el siglo pasado. Los padres de familia encomendaban muchas veces al sacerdote la educación de la fe de sus hijos y lo ponían en manos del sacerdote. Buscaban ayuda porque ellos se sentían incapaces, se sentían incompetentes y actuaron de buena manera. Pero hoy ya no hay ni capacidad ni competencia para pedir ese gran favor. Ya no la hay. Y entonces, ya se le está pasando el tiempo al patojo y necesita hacer su confirmación. Busquémosle un padrino y empiezan a barajar nombres. Tenemos que cumplir con esto. En el siglo pasado todavía, pero hoy en día ya no. Y se está perdiendo más y más porque hoy los jóvenes ya no se quieren casar. Y entonces, si ya no se quieren casar, únicamente se acercaron o los llevaron al sacramento del bautismo. Y de ahí en adelante, olvídese. Ni a misa, ni a misa. De ahí en adelante, olvídense. Y entonces seguirán actuando ateamente conforme el mundo quiere. En algunos lugares, en algunas parroquias, algunos movimientos organizan cursos de preparación para la confirmación. Hacen la invitación así. Y con frecuencia se da importancia al aprendizaje de determinados temas. Póngale atención a esto, que sirven como información acerca de lo que es la confirmación, pero que se descuida lo importante. Se descuida lo importante. Se descuida lo importante. Lo principal, que es la conversión de la persona, la conversión del joven. Eso es lo más importante.
En lo personal, y lo cuento, no para hacer de esto una jactancia, no para jactarme de ello, pero en la parroquia, cuando se estaba con el padre Miguel Ángel Girón, llevábamos un proceso y culminábamos casi este proceso con un retiro para papás. Después hacíamos un retiro para padrinos. Y después hacíamos un retiro para candidatos a confirmación, papás y padrinos. La idea era inculcar, educar a las personas acerca de la importancia de esto. Y los jóvenes que llegaban después, que seguían caminando durante ese año, confirmaban en el sacramento de confirmación su fe sin forzarlos, porque entendieron. Y muchos de ellos, una gran cantidad de ellos, en los que se participó como catequista, que era yo uno de ellos, me he tenido el gusto de encontrar a muchos y siguen perseverando en la iglesia. Pero vaya usted a ver el montón de jóvenes que ya pasaron por el sacramento de la confirmación y los encuentra en discotecas, los encuentra en bares, los encuentra en drogas, sumidos en el alcoholismo, metidos en placeres carnales, embuidos y destrozándose sus sentidos en música sin sentido. Vuelvo a decir, y disculpe que haya repetido esa palabra. Pero esto se debe a que no se le da la suma importancia a la conversión de los jóvenes. Los jóvenes aprenden nociones acerca del cristianismo, pero su corazón continúa intocable. Así de sencillo. Intocable. Hay quienes, cuando reciben este tipo de charlas express, véale usted los rostros, y cuando ya los ungen para que reciban el Espíritu Santo y terminan, están igual. No hay satisfacción, no hay felicidad. Lo único que tal vez puede darse es porque ya viene la comilona, ya viene la borrachera, ya viene el fiestón, que los padrinos indudablemente en eso sí no tuvieron empacho en derrochar dinero. Y los otros pues tendrán suerte que los lleven a un restaurante, en forma individual. Pero es triste la carencia de espiritualidad al acercarse a un sacramento. El día de Pentecostés, muchos le preguntaron a Pedro qué debían hacer para que se realizara en ellos lo mismo que había sucedido en los 120 discípulos del cenáculo. Pedro dio la clave. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno en nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así les dará el Espíritu Santo. ¿Y qué es el sacramento de la confirmación? Recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos del obispo. Recibir el Espíritu Santo.
¿Cuál es la condición? Pues simple, arrepentirse, bautizarse, para que Dios perdone los pecados. Si aquel niño que se llevó a la pila bautismal iba en un plano inconsciente, póngale atención a esto. Cuando se es joven debe llegar en un plano consciente. ¿Pero por qué? Porque ya se hizo la labor en el seno del hogar. Pero no espere también que en una hora, en un curso, él entienda quién es Jesucristo y que reciba el primer anuncio, el querigma, ¿no? Ahí se dan condiciones, nociones, fórmulas. Esto es un proceso. Y es un proceso de años que comienza inmediatamente después del bautismo. Así que para entender un poquito más el pasaje bíblico que leí, muy explícito lo que dice ¿quién? Pedro. Es indispensable una conversión profunda para que el Espíritu Santo se pueda manifestar en los individuos. Es una condición, la conversión, para que exista, llamémosle de esta manera, un Pentecostés personal. Así de simple, así de sencillo. Y esta conversión profunda es la que se ha descuidado mucho en nuestro cristianismo. Es lamentable. Usted oye que hacen invitaciones, gran retiro de sanación. Y muchos van confundidos porque piensan que es de sanación física. Gran retiro para parejas, encuentre su lugar en el matrimonio. Gran retiro para recibir el Espíritu Santo. Y ahí van todos, conversos, inconversos, ahí van todos. Momento. No es así. Primero deben de hacerse retiros de iniciación cristiana. Pero vea usted cuántos se hacen de estos. Hay parroquias que ni siquiera en los años lo hacen. Hay movimientos que ni se preocupan de ello. El plan pastoral de evangelización, y voy a mencionar otro probablemente que muchos se van a sentir heridos, pues lo siento, hermanos. El plan pastoral de evangelización organizaba, por lo menos en las parroquias, un retiro de iniciación cristiana cada 2 o 3 meses para formar pequeñas comunidades. Pero era gente que se encontraba con el Señor, y vaya si yo lo vi. Y otro movimiento que organiza por lo menos 1 o 2 retiros al año de iniciación cristiana es el movimiento neocatecumenal. Porque una sociedad no conversa, usted está viendo los resultados. Una sociedad que no se ha encontrado con el Señor, usted está viendo los resultados. Una sociedad que se llama cristiana, pero que no se ha encontrado con el Señor, usted está viendo los resultados. Y una sociedad de esa manera se acerca a los sacramentos con una total carencia de espiritualidad. No les gusta, porque la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos desnuda. Muchos
están viviendo únicamente con la inocente conversión del día de su primera comunión. Y eso me faltó mencionar. Si el sacramento del bautismo, cómo se acercaron muchos, imagínense el sacramento de la primera comunión. Ahí estamos hablando todavía de niños que están en un proceso de transición, pero esto equivale, le guste o no le guste, hermano y hermana, a querer curar la enfermedad cualquiera, por ejemplo un cáncer, por ejemplo una pulmonía, con aspirinas. Así que nosotros, los catequistas, los formadores, los predicadores, tenemos una gran responsabilidad. Somos un apoyo al sacerdote en su labor pastoral. Somos un apoyo en todo lo que la parroquia hace para mantener a la grey, a los fieles en el conocimiento del Señor. Y por lo tanto, no podemos también actuar de una forma inconsciente con respecto a la preparación de los demás acerca de los sacramentos. Es necesario retomar una formación adecuada en charlas, llamémosle así porque así se les llama, charlas, para la preparación de los padrinos que conozcan y entiendan la función que tienen que desempeñar y la responsabilidad que van a adquirir. Y si no están dispuestos, pues que les vaya bien. No, aquí no pasa nada. Lo que queremos no son padrinos de estado, así de status quo, ni pudientes. Lo que queremos son padrinos que también ayuden a transformar la sociedad. Y los padres de familia también deben de recibir estas charlas en casa y de manera obligatoria para que también entiendan el papel que tienen que jugar. Para que después no lamentemos las consecuencias que se están viviendo y que estamos viendo acerca de una sociedad llamada cristiana que le hace falta una conversión. Y ningún sacerdote pensaría, porque al final no es el trabajo que él hace el impartir las charlas. Yo pensaría que ningún sacerdote estaría en desacuerdo, por ejemplo, en dar una charla prebautismal de 6 meses, una charla para la primera comunión de 6 meses mínimo, una charla prematrimonial de 6 meses mínimo, una charla para confirmación de 1 año mínimo, porque podría ser más. Porque ahí es en la confirmación donde el joven ya tiene conciencia y hay que ayudarle a que se encuentre con el Señor. No nos acerquemos pues más carentes de espiritualidad a los sacramentos. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.